responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Fuerzas venezolanas blindan las fronteras con Colombia por orden de Nicolás Maduro, que decreta alerta naranja en los estados sureños del país. El detonante, afirma Maduro, una amenaza de agresión desde Colombia. Iván Duque culpa al gobierno venezolano de apoyar a elementos criminales. Dice que eso no será aceptado por Bogotá y que habrá represalias. Las filas chavistas reaccionan, dicen que los que las acusan de una guerra que afecta a Colombia hace unos 60 años, además de condenar a Duque y su administración por seguir los decretos, los dictados de Washington desde que puso el pie en el Palacio de Nariño. ¿Qué pasará en las próximas horas? Esto es Detrás de la Razón. Bienvenidos. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. Alerta naranja, y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico. El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz. El poder popular de estas acciones terroristas, de asesinos entrenados para atacar a Venezuela. ¿Qué va a hacer Iván Duque con eso? ¿Qué van a hacer las fuerzas policiales de Colombia con eso? Con el hecho de que en territorio colombiano se estén entrenando paramilitares, terroristas, asesinos, colocadores de artefactos explosivos. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Los van a seguir protegiendo? El presidente Iván Duque tiene un plan de provocación, falso positivo para el mes de septiembre. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y armar un show político barato a costa de un conflicto armado. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, que apoya a Estados Unidos, anuncia que colaborará con Colombia. Vamos a autorizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación, detección, no solamente de estos grupos irregulares, campamentos alojados en territorio nacional, sino también lo que ha sido frecuente, que es el despegue de aeronaves para el tráfico ilícito de droga. Maduro asegura que detrás de todo esto está la ambición de Donald Trump por derrocarlo y que Washington está usando a Colombia para conseguirlo. Los venezolanos reúnen 9 millones de firmas para decirle no a Trump y no al imperialismo.
Queda el documento de este caso, de este dossier entre Venezuela y Colombia. Muchísimas gracias al equipo de producción investigativo de Hispam, de Detrás de la Razón, aquí en Hispam TV. Bienvenidos todos. Tojil Delgado, sociólogo desde Madrid. José Antonio Ejido, analista internacional desde San Sebastián. Saludos cordiales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comienzo con el señor Ejido. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro ha dicho en estos momentos que declara alerta naranja? ¿En qué consiste esa alerta naranja y qué implicaciones tendrá entre las relaciones entre Venezuela y Colombia y por extensión de América Latina? Sí, lo primero, muchas gracias por la invitación. Excelente el trabajo de producción de Detrás de la Razón y de Hispam TV. Mire, el gobierno venezolano conoce muy bien la naturaleza política del régimen colombiano, que probablemente es el régimen a nivel internacional más obsecuentemente servil y lacayo de la política exterior norteamericana desde hace muchas décadas. Tanto es así que en la guerra, en la lejana ya guerra de Corea, 1950, por órdenes del Departamento Norteamericano de Estado y de Defensa, mandó un batallón de soldados colombianos que no se les había perdido nada en la guerra contra la República Popular y el pueblo de Corea. Y desde entonces para aquí, lamentablemente, el régimen de poder de la derecha colombiana, y particularmente este régimen uribista de Duque y de Uribe, se pliega absolutamente a todas las políticas de agresión y de injerencia del gobierno norteamericano, particularmente en contra de Venezuela. Antes en contra de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, en contra de Ecuador cuando tenía un gobierno independiente, en contra de Brasil cuando tenía un gobierno independiente, y ahora el fuego de la ultraderecha del señor Duque es lo que está queriendo el equipo de Bolton, de Trump, de Elliot Abrams, de Pompeo, de todos estos desaforados gángsters que buscan de cualquier manera hacer una guerra contra Venezuela, hacer que los hermanos sudamericanos se maten entre sí, derrocar al gobierno venezolano y poder controlar los enormes recursos naturales de Venezuela. No es ningún secreto para nadie. La alerta naranja, yo no soy militar venezolano ni de ningún país, es un código de alerta de los que han utilizado muy a menudo el ejército venezolano siempre que ha habido una amenaza seria de Colombia, del ejército colombiano. Y no es la primera vez que ocurre. Ya con Uribe hubo amenazas de intervención militar utilizando diversas excusas. Ahora la excusa de Duque es que el propio Duque ha destruido el proceso de paz, ha incumplido el proceso de paz, se ha burlado de la comunidad internacional y simplemente eso lo utiliza como la excusa que cada semana está buscando el equipo de Abrams, de Bolton, para desencadenar un conflicto y derribar al gobierno del presidente Maduro. Eso es el objetivo central. Hay un peligro real. El ejército colombiano no quiere, pero el equipo gangsteril de Duque, vinculado al narco, sin la menor de las dudas, sí que quiere un conflicto, porque eso evitaría además que los norteamericanos interviniesen directamente. No se atreven, no quieren, tampoco va a querer el ejército colombiano, pero es la amenaza del 2019 lanzada por Trump y su equipo contra el gobierno venezolano y el pueblo venezolano. Señor Delgado, analistas señalan el hecho de que Colombia busca instrumentalizar este rearme de la guerrilla de las FARC con Colombia, es decir, vincular este rearme con Venezuela, y así dar paso a una intervención militar en Venezuela con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las palabras de José Antonio. Es evidente que uno no puede analizar esta situación sumamente delicada, sumamente trascendente,
y que a veces se nos olvida que lo que podría acarrear es la muerte de decenas de miles de personas, de gente inocente que lo único que quiere es salir adelante, tener trabajo, tener comida, tener acceso para cubrir sus necesidades básicas. Pero efectivamente al imperialismo norteamericano en este caso, y a sus fichas, a sus peones, como es Iván Duque, como muchos otros, les da absolutamente igual el bienestar tanto de su pueblo, de las capas oprimidas de su pueblo, como del Estado venezolano en su conjunto. Y evidentemente no hace falta estar muy ducho en lo que es la política internacional para ser consciente de que lo que está haciendo Iván Duque es aprovechar la situación de crisis permanente que Estados Unidos promueve contra Venezuela para tratar de desviar los problemas internos que tiene ahora mismo Colombia, que son problemas muy graves. Una situación en que las elecciones locales que van a ser próximamente, la situación de inestabilidad, la situación de violencia interna de Colombia es insostenible. Hay que recordar que simplemente desde el mes de enero al día de hoy más de 103 indígenas han sido asesinados en Colombia. Desde la firma de paz con las FARC, 130 exguerrilleros han sido asesinados dentro de Colombia, y todo esto efectivamente sumado a las situaciones de necesidad del pueblo venezolano. Por lo tanto, lo que intenta Iván Duque es lo que intentan tantos gobiernos imperialistas, que es desviar la atención de los problemas que tienen en casa, focalizándolo en un enemigo exterior, y apoyado en este caso por un obsesivo Donald Trump, que tiene metido entre ceja y ceja la necesidad de derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y sobre todo poner a un gobierno al servicio de los intereses imperialistas, porque no hay que olvidar que la principal reserva de petróleo que existe en todo el mundo se encuentra bajo suelo venezolano, y en un momento en el que nos encaminamos, como todos los analistas financieros económicos internacionales plantean, hacia una nueva crisis que va a dejar en un juego de niños la de 2008, esta plaza, la plaza de los recursos naturales de Venezuela, es un elemento sumamente jugoso para un país que está viéndose desplazado o en una guerra comercial cada vez más intensa con China. Es analizando y viendo todo esto en su conjunto como uno puede hacerse una idea de lo que estamos hablando en última instancia. Señor Ejido, el presidente Maduro ha dicho ante los medios de comunicación que el despliegue del sistema antimisiles de las tropas a lo largo de la frontera y los ejercicios militares que se realizarán es una respuesta a los ataques tanto desde la guerra imperialista, como lo afirman las autoridades venezolanas, como también distintos ataques que se han producido en el país. ¿A qué peligro real se refiere el presidente Maduro? Mire, las autoridades, los analistas colombianos saben que es inviable un ataque de un ejército equipado como el suyo, como el colombiano, equipado poderosamente por el ejército norteamericano, que tiene 7 bases aeromilitares en suelo colombiano, pero que se debe de enfrentar a los poderosos sistemas antimisiles de defensa aérea de fabricación rusa de los que dispone la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sistemas S-300, S-400, de los más avanzados del mundo, lo que aseguran que una incursión aérea de los F-18 y de los aviones de fabricación norteamericana del ejército colombiano serían sistemáticamente abatidos por esta poderosa defensa. De manera que lo que quiere es el presidente Nicolás Maduro reiterar al presidente Duque lo que los militares colombianos ya saben: no hay posibilidad de destruir a la Fuerza Armada venezolana ni al gobierno venezolano con un ataque aéreo colombiano, ni siquiera con un ataque aéreo combinado brasileño-colombiano, lo que por supuesto sería un precedente absolutamente dramático. Y es necesario, efectivamente. Se han evitado conflictos cuando estaba Uribe de presidente, que es el jefe político de Duque, y se evitarán ahora con este señor Duque, que es un militarista, un tipo absolutamente desaforado, mostrando el músculo de defensa aérea, de defensa terrestre, misilístico, que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no busca en absoluto la guerra contra Colombia, y que tampoco es responsable de ninguna situación de violencia ni de ruptura
del proceso de paz de Colombia con las FARC, Ejército del Pueblo, que es la responsabilidad exclusiva tanto del gobierno de Duque, que es un gobierno irresponsable, como del propio gobierno norteamericano, que ha hecho mucha presión para pedir en extradición a comandantes guerrilleros de las FARC, a sabotear y a hundir el proceso de paz que el pueblo colombiano necesita. Ya llevan más de 50 años de una guerra en la que han muerto decenas de miles de personas, se han cometido todo tipo de crímenes de guerra, y Venezuela recibe 6 millones de refugiados, de desplazados por el conflicto interno colombiano, lo que no se dice en los grandes medios de comunicación. Esperemos que los altos oficiales colombianos eviten seguir las órdenes de este presidente ultraderechista, a las órdenes de Bolton y a las órdenes de Uribe, y se pueda así frenar todo conflicto entre los dos países que están condenados a ser vecinos y que son hijos del libertador Simón Bolívar. Tiene que haber la paz y la concordia entre esos países y entre esos gobiernos, y entre esos pueblos también, que son pueblos hermanos, no hay la menor duda. Señor Delgado, tomando las palabras del señor Ejido, ¿trata acaso Duque de dispersar esa atención de la opinión pública mundial a Venezuela, tratando de dar esa carga de lo que está pasando en Colombia a Venezuela? Porque ante la incapacidad que él tiene de lidiar con el acuerdo de paz firmado en 2016 y también de lidiar con la extinta guerrilla de las FARC, ¿es eso así? Yo creo que es muy evidente que pues que el momento en el que surge toda esta polémica, toda esta escalada bélica, además esta escalada bélica que la origina el gobierno de Colombia, una escalada bélica que no viene, es decir, lo que está haciendo el gobierno de Venezuela es reaccionar a las acciones y a las provocaciones constantes que desde el gobierno colombiano se están llevando a cabo contra la estabilidad de Venezuela. No es ningún secreto que desde hace muchos años, desde prácticamente la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 98, el interés de Estados Unidos, de los diferentes presidentes que han estado al frente de la Casa Blanca, ha sido quitarse ese incómodo ejemplo que podía significar la revolución venezolana, con todos sus claros oscuros, evidentemente, porque evidentemente no todo es de color de rosa. Hay muchos elementos que precisamente en este momento dentro de Venezuela deberían ser resueltos y no lo están siendo. Es un momento en que es más necesario que nunca que las masas de jóvenes y trabajadores venezolanos se pongan al frente del proceso revolucionario, porque no se está llevando por el camino más adecuado. Pero independientemente de eso, sigue siendo un poderoso imán para millones de oprimidos en todo el mundo y muy especialmente en América Latina, y en una situación en la que se recrudecen las condiciones de vida en Estados Unidos, pero también en Colombia y en toda Latinoamérica, en Brasil, donde está habiendo luchas formidables a razón del gobierno de Jair Bolsonaro, en Argentina con la enorme movilización contra el gobierno de Macri, que Venezuela pueda recuperar su sendero hacia los procesos bolivarianos y revolucionarios que delimitó un poco Hugo Chávez. Eso podría ser una catástrofe para los intereses tanto de Donald Trump como de Iván Duque, que son uno mismo, gobernar para los privilegiados de sus respectivos países. Lo que le sucede a Iván Duque es que él es un subalterno, le gustaría no serlo, pero es un subalterno de los intereses norteamericanos, y efectivamente aprovecha las órdenes que evidentemente vienen desde el imperio para tratar de sacar rédito, porque a nadie se le ocurre, a nadie se le escapa que si Estados Unidos no quisiera que hubiera confrontación por parte de Colombia hacia Venezuela, esta no se estaría produciendo. Pero es necesario decir que también otro elemento que, como muy bien decía José Antonio, hay muchas cosas que en los grandes medios de comunicación no se comentan habitualmente. En los últimos 3 meses, únicamente en los últimos 3 meses, han sido denunciadas 78 incursiones de aviación norteamericana militar en suelo venezolano, y esto lo pueden hacer porque efectivamente Colombia tiene en su tierra 7 bases norteamericanas, y efectivamente el hostigamiento es constante hacia Venezuela y beneficia a los intereses de Donald Trump, que quiere terminar de desestabilizar la situación en Venezuela con su marioneta Juan Guaidó, a la que le dice: hoy tienes que intentar dar un golpe de Estado, hoy tienes que llamar a un cierre patronal, hoy tienes que crear tumultos en las calles, hoy mejor quédate en casa, que le vamos a dar el pase al siguiente actor, que va a ser Iván Duque. Pero también beneficia a Iván Duque por la desastrosa situación que tiene dentro de su propio país, generada por las políticas que lleva adelante.
Señor Ejido, ¿qué peligrosa es esta extraterritorialidad de la administración estadounidense, ese despliegue en las fronteras de Colombia y Venezuela, despliegue militar? Teníamos el Comando Sur hace unos meses, el jefe del Comando Sur hace unos meses en Colombia. También se ha reportado la presencia de tropas norteamericanas en Guayana sobre texto de un ejercicio militar a gran escala de 4 meses, un ejercicio militar de 4 meses. Es algo bastante raro en la región. Entonces, ¿qué tan peligroso es estos movimientos militares? Efectivamente, es el Comando Sur norteamericano, con base en la Florida, quien dirige a la Fuerza Armada colombiana, quien a su vez tiene bajo su control lo que se llaman los escuadrones de la muerte, se llamaban en los años 80, y en Colombia se llaman las bandas paramilitares, que están entrenadas en cometer los peores actos de terrorismo posible contra la población civil, contra la población campesina. La palabra falso positivo es un invento de la época Uribe, cuando Santos, el antiguo presidente, era ministro de Defensa, que no era más que asesinar a simples campesinos a sangre fría, vestirlos con uniformes militares y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Esta situación de horror, de violación masiva de los derechos humanos, Colombia es un país lleno de miles de muertos en fosas comunes de víctimas de los escuadrones paramilitares que son servidores de los grandes terratenientes y a la vez del ejército colombiano. Todo está monitorizado y dirigido por el Comando Sur norteamericano, que a su vez tiene influencia relativa de menor tipo con el ejército brasileño, que es un ejército conservador que viene de la dictadura militar, pero es más nacionalista que el alto mando colombiano, que a su vez este Comando Sur y este gobierno norteamericano amenaza a Venezuela con un bloqueo naval que se añadiría a las provocaciones en la frontera, a las incursiones de paramilitares terroristas, a las maniobras y a un bloqueo naval. Bloqueo naval que ha sido también neutralizado por el compromiso que tiene el gobierno de Rusia de desplegar unidades navales en las aguas territoriales venezolanas para disuadir a los norteamericanos de un bloqueo que impediría a Venezuela sacar su petróleo, sacar los bienes que está exportando, minerales y de otro tipo, e importar alimentos y cuestiones fundamentales para la vida de 30 millones de venezolanos. Hay realmente todo un cinturón sanitario, militar, terrorista, naval, aéreo, que amenaza al pueblo venezolano. Y la última provocación es la de Iván Duque, que le quiere responsabilizar a Maduro de que una parte de la guerrilla de las FARC vuelva a la lucha guerrillera. Señor Delgado, rápidamente, por favor, tengo poco tiempo. John Bolton, asesor de seguridad que nos citaba el señor Ejido, dijo: estamos enviando una señal a quienes quieran hacer negocios con el régimen de Maduro. 2 puntos: procedan con precaución extrema. Esto, entre otros efectos, ha hecho que se obstaculicen las transacciones financieras de organismos sin fines de lucro encargados de proveer alimentos a los más necesitados en Venezuela. Con esto, ¿qué consigue Donald Trump? Bueno, esto en primer lugar deja de manifiesta la hipocresía del imperialismo norteamericano y de todos los conservadores y de la derecha internacional. No hay que irse muy atrás. Hace unos meses veíamos una campaña en la que se insistía en que Venezuela tenía que abrir todas sus fronteras para que llegasen camiones y aviones y barcos, en fin, toda ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y demás. Unos meses después vemos como la reacción ya no es la necesidad de puertas abiertas para la ayuda humanitaria, sino asfixiar económicamente a las organizaciones que están tratando de paliar las necesidades del país, ¿no? Simplemente esto responde a la obcecación del gobierno norteamericano por desestabilizar por completo una situación muy delicada que se vive en Venezuela actualmente. Es una política absolutamente criminal. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Muchísimas gracias a Togil Delgado, sociólogo desde Madrid; José Antonio Ejido, analista internacional desde San Sebastián, gran colaborador de Hispan TV. A ambos, muchísimas gracias.
noticias, el tiempo en televisión es criminal. Vamos a ver, Venezuela y Colombia podrán estar abriendo un nuevo capítulo en su historia, muy peligroso para ellos y para la región. ¿Quién debe controlar esto? ¿Los organismos internacionales, que siempre hacen de la vista gorda? En las leyes constitucionales de cada país se indica que el poder del pueblo es el mandante. Entonces, los venezolanos han reiterado varias veces en las urnas que apoyan al gobierno venezolano. Una carta presentará el gobierno venezolano al secretario general de la ONU para condenar la guerra económica de Estados Unidos. Ya lleva más de 9 millones de firmas de venezolanos. Esto ha sido todo aquí en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias.